Hola, hola iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí un día más en esta serie que hemos estado viendo de los evangelios sinópticos. Bueno, para mí es todo un privilegio, estoy súper agradecido con Dios por poder estar aquí compartiendo su palabra. Me presento para todos aquellos que no me conocen, tal vez no me han visto. Mi nombre es Sebastián, llevo trabajando en jóvenes aproximadamente entre 2 años y medio y 3 años en la iglesia. Y me enfoco en las áreas de 12 a 17 años de edad, freaks. El día de hoy me tocó un tema muy interesante. Yo creo que tarde o temprano en la vida de un cristiano o en la iglesia o en algún momento de esos, es una historia que tarde o temprano se toca, tarde o temprano se habla, y es acerca del buen samaritano. Si es la primera vez que lo escucha, pues como te dije, es la primera vez que lo estás escuchando. Entonces, vamos adelante. Si quieren, me acompañan leyendo. Bueno, el título se llama Un mendigo más y un samaritano más. Dice Lucas 10, 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, pregunta Jesús. El hombre dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué les parece si me acompañan orando? Señor Padre, gracias Señor por permitirnos estar aquí aprendiendo más de tu palabra, Señor, por permitirnos escudriñar en ella y que tu palabra sea luz a nuestras vidas, que llegue a lo más profundo de nuestro ser y que toque fibras de lo más dentro de nosotros. Señor, te pedimos, habla a través de nosotros, Señor, habla en nuestras vidas, que nosotros podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén y amén. Para entender mejor esa historia, primero tenemos que entender qué es prójimo. Tal vez algunas personas ya saben, con más tiempos, han conocido tal vez el significado de qué es el prójimo y así, pero siempre es bueno volver a repetirlo y aclararlo, ¿verdad? Prójimo es aquella persona que nos rodea. Todas las personas que nos rodean, que vemos diariamente en nuestro caminar, es nuestro prójimo. Tanto la persona que te dice buenos días cuando te estás subiendo en el autobús o cuando llegas al trabajo, como la persona que te hace un enjache y tal vez traes una mancha en la ropa y no te has dado cuenta. Todas las personas que nos rodean y que nos topamos son nuestros prójimos. Y para seguir con la historia, el primer punto que a mí me llama la atención en esa historia es cómo las personas nos van a probar a nosotros como hijos de Dios. Me llama la atención cómo en la historia, en la vida de Jesús, siempre, si vos vas a los evangelios y lees, siempre sale como un fariseo se levanta y prueba a Jesús, o como un experto en la ley religiosa se levanta y dice la Biblia intentando tentarle a Jesús, ¿verdad? Me llama mucho la atención cómo siempre Jesús fue puesto a prueba por los que se pueden considerar expertos en la ley, ¿verdad? Los que más sabían de la ley. Y yo me ponía a pensar que nosotros como hijos de Dios, nosotros como seguidores de Cristo, que nos llamamos ser, ¿verdad? Cristiano significa seguidor de Cristo. Nosotros como cristianos también vamos a ser probados como Jesús fue probado. Dice Juan 14:12: les digo la verdad,
Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Haremos obras aún mayores de las que Jesús hizo y asimismo seremos probados como Jesús lo fue. Jesús dice, todo aquel que quiera seguirme a mí, cargue su propia cruz y sígame. Al igual que hay que cargar nuestra propia cruz, también vamos a ser probados como hijos de Dios. La gente va a intentar en nosotros cualquier momento para probarnos. Va a ver que cómo reaccionamos a las circunstancias. Van a observar cómo actuamos en medio de la prueba, cómo reaccionamos cuando alguien nos dice algo que tal vez no debería ser. Estamos firmes en la roca que es Cristo, iglesia. Estamos firmes para ser probados por la gente y seguir pasando la prueba de ser hijos de Dios. Porque vivimos en un mundo donde está contaminado, vivimos en un mundo donde lo bueno se llama mal y lo malo se llama bueno. Estamos listos, iglesia, para ser probados como hijos de Dios. Dice la Biblia que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Siempre tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Sigue diciendo la historia en Lucas 10:29, que es el segundo punto que yo logré sacar. Dice, ¿cuántas veces justificamos nuestras acciones? Lucas 10:29 dice, el hombre queriéndose justificar a sí mismo, le pregunta a Jesús. Y yo no sé, para mí, yo siempre que voy a enseñar tal vez en Freaks, siempre les digo a los chicos que el primero en ser confrontado con lo que voy a enseñar soy yo. A mí muchas veces me cuesta este punto. Me cuesta no justificar mis acciones. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tal vez Dios nos ha hablado a nosotros con, hey, vaya a tal lugar, predíquele a esa persona? Y uno, nope, no quiero. Y se va al otro lado. Eso me recuerda a Jonás. Sí, cuando Dios le dice va a predicar a una nación, a un pueblo, y Jonás toma exactamente el otro camino, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo y hacemos exactamente lo contrario? ¿Cuántas veces tal vez el Espíritu Santo nos confronta con algo que nosotros hayamos hecho, con algo que tal vez no estuvo de la mejor manera y nosotros ponemos excusas? Nosotros ponemos razones por las cuales pasó. No, es que vos no entiendes. No, es que pasó tal cosa. O nuestros pastores, nuestros líderes, muchas veces nos acercan a nosotros tal vez a corregirnos, a decir, creo que eso no estuvo de la mejor manera, creo que no tuvieses que actuar así. ¿Y cuántas veces nosotros justificamos nuestras acciones? ¿Cuántas veces nosotros queremos decir, no, es que no me entiendes? Mis pastores, Rani Char, aquí está La Paz presente, saben que yo meto mucho las patas. Y muchas veces me ha costado bajar la cabeza. Muchas veces me ha costado decir, tenés razón. ¿Cuántas veces también a nosotros nos cuestan a veces? Nos cuesta a veces asumir nuestras responsabilidades. Y yo voy a la palabra de Dios y Juan 3:30, Reina Valera me dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. ¿Quién? Jesús. Es necesario que yo me humille para que Cristo sea el que se levante a través de mí. Próximas veces, cuando el Espíritu Santo nos confronte, cuando nuestro líder nos confronte, iglesia, no justifiquemos nuestras acciones. Yo creo que en bajar la cabeza hay bendición de Dios. Cuando vengan situaciones donde tal vez metimos las patas, es mejor no justificar nuestras acciones, bajar la cabeza para que Él sea el que trabaje en nosotros. Seguimos más adelante con la historia, Lucas 10, del 30 al 37. En ese capítulo es donde se habla, en ese fragmento es donde se habla de la historia del buen samaritano. Y a mí me surgían en esa historia 3 preguntas, ¿verdad? Que son, ¿por qué debo amar a mi prójimo? ¿Cómo debo amar a mi prójimo? ¿Y para qué debo amar a mi prójimo? Y quiero hacer énfasis en la palabra debo. Muchas veces tal vez nos confundimos creyendo tal vez que el amar a nuestro prójimo es una opción. Tal vez creemos que es algo que Jesús nos dijo por si queremos hacerlo. Y yo quería enfatizar en la palabra debo, porque el amar a nuestro prójimo es un mandato, es algo que nosotros tenemos que hacer, no es opcional, no es si yo quiero, no es si yo amanecí queriendo hacerlo, es un mandato que Jesús nos ha mandado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta que Dios me hablaba acerca del por qué debo amar a mi prójimo? Yo creo que a veces es complicado
o mejor dicho, es muy fácil amar a nuestro prójimo cuando nos trata bien. Es muy fácil amar a nuestro prójimo cuando nos dice cosas buenas, cuando nos halaga, cuando nos aman a nosotros. Es muy fácil devolver el amor, porque yo estoy siendo amado, devuelvo el amor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona me hiere? ¿Qué pasa cuando mi prójimo me ofende? ¿Qué pasa cuando mi prójimo habla mal a mis espaldas? ¿Qué pasa cuando mi prójimo tal vez chismea cosas que no son ciertas, habla de mí cosas que son mentira? ¿Cómo puedo yo amar a una persona que me hiere? ¿Cómo puedo yo amar a una persona que me ofende? ¿Por qué debo yo amar a una persona que me ofende? Y Dios me confrontaba en Lucas 6, 32 al 33, Nueva Traducción Viviente, dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Jesús hablando. Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, nuevamente, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y es completamente real. ¿Cómo nosotros vamos a marcar una diferencia como hijos de Dios si solo amamos a aquellos que nos hacen bien? En la iglesia, en nuestra iglesia DC, en la iglesia que gracias a Dios yo puedo llamar mi casa, tenemos varios pilares, varias visiones, y una de ellas es marcar la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros marcar la diferencia en un mundo que está contaminado si no amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo lo hacemos, iglesia? Porque nuevamente es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero a los que no. Nuestro prójimo es tanto el que nos trata bien como el que nos odia. Es tanto el que nos halaga como es el que nos ofende. ¿Por qué entonces debo yo amar a mi prójimo? La respuesta que Dios me hablaba es porque a Dios le interesa tu prójimo. Y eso a mí me confrontaba mucho, porque Jesús inicia diciendo: ama a tu Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sigue diciendo: y ama a tu prójimo como a ti mismo. En enseñanzas pasadas, y los invito si no han escuchado o visto enseñanzas pasadas de esta serie, Joe Álvarez nos hablaba acerca de cómo Dios quiere trabajar en nosotros completamente, alma, cuerpo y mente. Y él decía cómo Dios quiere trabajar en nosotros por completo. No únicamente quiere enfocarse en lo físico, también quiere enfocarse en todos nosotros. Al igual que Dios quiere trabajar en nosotros como principal, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, también quiere trabajar con tu prójimo, también le interesa a tu prójimo. Entonces, ¿por qué debo yo amar a mi prójimo? Porque a Dios le interesa a tu prójimo. Es difícil a veces, pero la pregunta del cómo debo amar a mi prójimo tal vez va siendo un poquito más fácil una vez entendemos el por qué debemos amar a mi prójimo. Yo le hacía también esa pregunta a Dios del: hey, ¿cómo hago yo para amar a mi prójimo? Está bien, entendí que Dios, que a vos te interesa mi prójimo, vos estás interesado en la vida de mi prójimo, muy bien, pero ¿cómo hago para yo amar a mi prójimo? Porque a veces a mí no me nace, es natural. No sé ustedes, pero a veces a mí no, es como que yo digo: qué lindo, no, a veces me cuesta. Y yo le hacía la pregunta a Dios: ¿cómo debo amar a mi prójimo? Y salí a la conclusión: como Jesús me amó a mí, con gracia, misericordia y perdón. Pablo decía en momento de gracia: de todos los pecadores que hay, yo soy el primero, decía Pablo. ¿Cómo amo a mi prójimo cuando me hiere? Al igual que Jesús me amó a mí con gracia. Al igual que por gracia de Dios yo estoy aquí parado. Al igual que por gracia de Dios yo le puedo servir. Al igual que por gracia de Dios yo puedo predicarle de Él a otras personas. De la misma manera voy a amar a mi prójimo con gracia. Aunque mi prójimo se equivoque, yo fui el primero en equivocarme con Jesús. Aunque mi prójimo me ofenda, yo fui el primero en ofender a Jesús. Aunque mi prójimo me trate mal, yo fui el primero en darle la espalda a Jesús, de rechazarlo a Jesús. Y eso no fue limitante para que Jesús hiciera su obra en mí. Eso únicamente me amó con gracia, me dio perdón, renovación, libertad, y me da por mí mismo un simple nombre como hijo de Dios. Al igual que Jesús me ama a mí como hijo de Dios, yo también voy a amar a mi prójimo como hijo de Dios. Porque tal vez Él me hace daño, tal vez Él me hiere, pero yo recuerdo cómo yo rechacé a Jesús, y aún así Jesús me amó a mí primero. Sigue diciendo: misericordia. La Biblia dice en Lamentaciones 3:23 que todos los días, cada día sus misericordias son nuevas para con nosotros.
Al igual, iglesia, que yo necesito y que ustedes necesitan la misericordia de Dios todos los días, al igual yo voy a amar a mi prójimo con misericordia todos los días. Porque al igual que yo hoy peco y necesito las misericordias de Dios, mañana, al igual mismo yo voy a amar a mi prójimo con misericordia. Todos los días voy a tener misericordia nueva para mi prójimo. Como el buen samaritano que decía, fue movido en misericordia. Y es interesante el contexto que se habla el buen samaritano. Tenemos que entender históricamente lo que significaba un samaritano con un judío. La historia habla y narra que un judío fue robado y herido y casi muerto y lo dejaron tirado a un lado de la carretera. Hasta en ese tiempo había peligro. Hay que entender históricamente el contexto detrás de samaritanos contra judíos. Ellos dos iglesias se detestaban, o sea, era la peor rivalidad de hoy en día. Es como un liguista sapricista, ¿ya? No se llevan, no se convidan, hacen chistes, se burlan, etcétera, ¿verdad? Pero peor, imagínense. Entonces, en ese contexto, judíos y samaritanos no se llevaban para nada, no se hablaban. Inclusive, los judíos para llegar a otras partes del territorio, ni siquiera entraban a Samaria. Samaria, los samaritanos habitan en la nación de Samaria, ¿verdad? En el territorio de Samaria. Era tal el nivel de odio que había, tal el nivel de disgusto que había entre ellos dos, que los judíos ni siquiera se animaban a pasar por Samaria, ¿verdad? Y hay varias historias en la Biblia donde Jesús habla acerca de eso, ¿verdad? Entonces, a tal punto de nivel de odio, de desprecio que se tenían los unos a los otros, al buen samaritano no le importó absolutamente nada de eso. No le importó la historia que había, no le importó todo el contexto detrás que había, el lazo que se había perdido hace años, no les importó nada. Él vio al hombre tirado en el camino y se acercó a él. Y eso quiero llegar con otro punto. La historia inicia diciendo: un sacerdote pasó y viéndole, no fue como, no justificó sus acciones, no es como, ay, no, es que no lo vi, es que no, no lo vi, estaba ocupado, no. Dice la Biblia, y viéndole al hombre, se fue al otro lado. Asimismo, un levita era en esa época como un ayudante del templo, por ahí, también parte de la tribu de los sacerdotes. Un levita pasando y viéndole nuevamente, pasó de largo. Aquí ya no se puede justificar nuestras acciones. Ellos dos vieron perfectamente al hombre tirado y decidieron cruzar el camino. A mí me llamaba la atención porque yo decía, es un sacerdote. ¿Cómo un sacerdote ve a un hombre tirado y lo que hace es pasar de lejos? Y le dice, la religión no te va a salvar. No podemos juzgar con religión. ¿Quién somos nosotros para dictar juicio? El único capaz de juzgarnos ha sido Jesús y fue el único que nos amó y nos perdonó. No podemos nosotros, ¿quiénes somos nosotros para dictar juicio sobre una persona? ¿Quién nos creemos nosotros para poder juzgar a alguien más? Cuando yo soy el primero condenado, cuando yo fui el primero que por nuestros pecados dice que el precio del pecado es muerte, yo soy el primero que merezco la muerte. ¿Cómo yo entonces voy a poder juzgar a otro hombre? Y no fue el religioso, no fue el ayudante del templo, fue un samaritano despreciado, dice la Biblia, que se le acercó al hombre y le dio la mano y le ayudó. Y yo veo en esa historia como la Biblia dice, el joven samaritano fue movido por misericordia. Al igual que yo necesito las misericordias de Dios cada día, voy a amar a mi prójimo con misericordia. Que aunque me hayan dañado, que aunque me hayan ofendido, yo lo voy a amar con misericordia. Yo soy el primero que necesito misericordia de parte de Dios. Y el tercer punto es perdón. A veces nos cuesta tal vez ese tema, pero lo mismo. Al igual que Jesús me perdonó, en esa cruz fue llevado todos mis pecados, en esa cruz fue llevado toda la maldad de la humanidad y recayó en únicamente una sola persona. Al igual que Jesús me perdonó a mí, al igual yo voy a perdonar a mi prójimo. Yo les decía, puede ser que mi prójimo me haya herido, pero yo fui el primero en herir a Jesús. Puede ser que mi prójimo me haya ofendido, pero yo fui el primero en ofender a Jesús. Puede ser que mi prójimo hable mal a mis espaldas, pero yo soy el primero que rechacé a Jesús. Puede ser que mi prójimo me trate mal, pero yo fui el primero en escupirle, en golpearlo, en rechazarlo, en humillarlo. Y aún así Jesús, como decía antes, es el único capaz de perdonar, es el único capaz de juzgarnos. Él decide no juzgarnos y decide darnos lo que es la salvación por medio de la gracia. Al igual que Jesús a mí me perdonó, al igual que yo merecía la muerte,
y Jesús me perdona, igualmente yo voy a perdonar a mi prójimo. Que aunque a veces duela, porque no significa que no va a doler, a veces duela, a veces cueste, igualmente como Jesús me amó a mí y me perdonó, yo también voy a perdonar a mi prójimo. En esa cruz fue llevada toda la maldad, como les decía, y recayó solo sobre una persona. ¿Cómo entonces yo no voy a poder perdonar a mi prójimo si Jesús me perdonó a mí primero? Y la última pregunta que les traigo: ¿para qué debo amar a mi prójimo? Para llevar a Jesús a sus vidas. Ya sabemos el por qué debo amar a mi prójimo, ¿verdad? Dios está interesado en nuestro prójimo. Ya vimos cómo debemos amar a mi prójimo. Y ahora el para qué. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos amar a mi prójimo? Y es porque queremos llevar a Jesús a sus vidas. Es para predicar el evangelio. Al principio decíamos todo, ¿verdad? Jesús está interesado en su prójimo y todo. Ahora ya sabemos la razón, y es: tenemos que llevar a Jesús a sus vidas. Nosotros somos el medio que Dios quiere utilizar para llegar a sus vidas. Somos el medio que Dios quiere utilizar para que su prójimo conozca de Cristo. Somos el medio que Dios quiere utilizar, el artefacto que Dios quiere utilizar para que nuestro prójimo conozca de Cristo. Para eso tenemos que amar a nuestro prójimo. Para eso fue un mandato que Dios nos mandó a nosotros: predicar el evangelio. Y yo les quiero hacer la pregunta: es imposible predicar de Jesús si no amas a tu prójimo. Es imposible que vamos a predicar el evangelio si no amamos a la persona que le predicamos. Es imposible, porque el evangelio, el resumen del evangelio es amor. Todo consta en amor. Jesús es amor. Es la palabra que más lo caracteriza: amor. ¿Cómo voy a predicar yo el evangelio si no amo a mi prójimo? ¿Cómo voy yo a predicar el evangelio si no amo a la persona que me está escuchando? No puedo predicar de Jesús. Sería hipócrita, la verdad, porque Jesús es amor, Dios es amor. Yo no puedo predicar a alguien que no amo. Y eso a mí Dios me confrontaba bastante. Por tu manera de amar al prójimo estás reflejando el amor de Jesús en tu vida, y por consiguiente el amor de Jesús en la vida de tu prójimo. Dios quiere llevar el evangelio a todos sus prójimos. Lucas 6:35 dice: amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Decíamos al inicio que la gente nos va a probar como hijos de Dios. Una manera que la gente nos va a probar como hijos de Dios es cómo reaccionamos o cómo actuamos con nuestro prójimo. Como dice la Biblia, al amar a nuestros enemigos, nos estaremos comportando verdaderamente como hijos de Dios. Una de las pruebas que el mundo nos va a dar es cómo reaccionamos con nuestros prójimos, cómo reaccionamos con aquel que nos hiere, cómo reaccionamos con aquel que es nuestro enemigo. Al amar a nuestro prójimo vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Y puede ser que tu prójimo sea o no creyente o cristiano, pero como dijimos al inicio, la gente nos va a poner a prueba, y amar a nuestro prójimo va a ser testigo de que somos verdaderamente hijos de Dios. En Iglesia DC tenemos una visión y un pilar importantísimo, que es: amamos a Dios y amamos a las personas. Ya entendimos que es un mandato, ya entendimos que es una obligación. Al igual que nosotros amamos a Dios, y al igual que Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, igualmente también amamos a las personas. Igualmente amamos a todos aquellos que nos rodean. Y para finalizar, la cruz, el significado de la cruz. Yo quería traerme una cruz, pero no conseguí ninguna. Yo me ponía a pensar por qué la cruz es la forma, ¿verdad? Un palo horizontal y uno vertical, ¿verdad? Y mi pastor super crack, Paz Ran, hola Paz, si me está viendo. El Paz Ran me decía lo interesante acerca de la cruz de Jesús, y es que la parte vertical demuestra y simboliza la relación entre Dios y nosotros. Cómo yo amo a Dios, cómo yo me comunico con Dios, cómo Él me amó a mí primero. Pero la parte horizontal de la cruz significa cómo nosotros amamos a las personas, cómo Jesús dio la vida por las personas, cómo nosotros nos relacionamos con las personas.
En la cruz fue llevada tanto mi pecado como el pecado de mi prójimo. Y si ya en la cruz fue llevado el pecado del prójimo, ¿por qué yo voy a ser el que me interponga eso y juzgue a él? Yo oro hoy, para finalizar, que Dios nos permita ver a mi prójimo con los ojos de Jesús. Que Jesús ponga en nosotros los ojos que Jesús lo ve. Que ponga en nosotros y nos muestre el amor que Jesús le tiene a nuestro prójimo. Que ponga en mí su deseo y su presión de querer salvar a mi prójimo. De que ponga esa presión de querer salvar a todos aquellos que no lo conocen. Dice la Biblia que Jesús tarda su venida a la tierra por amor a los que no lo conocen, por amor que aún no han conocido a Jesús. Yo le pido al Señor hoy en esta mañana que me ayude a ver a mi prójimo con los ojos que Jesús los ve, que me ayude a amar a mi prójimo como Jesús lo amó. Y acompáñenme en orando. Señor Padre, gracias Señor por el día de hoy, Dios, gracias por permitirnos conocer más de tu palabra. Señor, te pedimos, Padre, por favor, que nos ayudes a conocer cuál es tu voluntad, que nos pon en nosotros tu espíritu de querer amar a nuestro prójimo. Pon en nosotros esa presión, esa urgencia, esa necesidad de amar a nuestro prójimo como tú lo amases a nosotros, Señor, para que podamos nosotros llevar el evangelio, para que podamos nosotros llevar a Jesús a sus vidas. Porque como decíamos, Señor, es imposible predicar de Jesús si no amamos a nuestro prójimo. Es imposible predicar el evangelio si no amamos a la persona que se lo contamos. Señor, bendice el día de hoy, que todo salga de la mejor manera. En nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, me retiro. Muchas gracias para los que se pusieron atención y si no se durmieron, súper bien. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.